Pecado mortal. ¿Cuáles son las condiciones para cometer un pecado mortal? Por cierto, el pecado venial no es tan grave como lo es el pecado mortal. ¿Qué enseña el Catecismo de la Iglesia del pecado mortal? Enseña tres condiciones para no cometer el pecado mortal. La primera es materia grave. ¿Qué significa materia grave? Significa la acción de algo que se lleva a cabo muy serio en la vida de la persona. Número 2. Advertencia plena o suficiente. En otras palabras, tú no puedes cometer el pecado mortal por accidente o por ignorancia, al menos que te mantengas en la ignorancia para no distinguir la verdad. Y eso sería mala voluntad, dependientemente de la persona. Número 3. Pleno consentimiento de la voluntad. Eso significa que no se lleva a cabo por accidente, pero estás consciente al 100% para cometer este pecado mortal con tu corazón y con tu mente. Entonces, estas tres condiciones nos llevan a cometer el pecado mortal. Y cometiendo el pecado mortal, perdemos la gracia de Dios. Esta fue la explicación del pecado mortal. Ahora les voy a dar un ejemplo verídico del pecado mortal. Uno de los mandamientos, el tercer mandamiento dice, santificará las fiestas. Para cumplir este mandamiento, la mejor manera para cumplir este mandamiento es asistir a la misa todos los domingos. Ir a la misa los domingos es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo le resucitaré el último día. Y por eso es muy importante recibir la Santa Comunión. Y esa es materia grave. La segunda es advertencia plena o suficiente. Tú sabes que tienes que asistir a la misa, porque es una obligación muy seria. Número 3. Pleno consentimiento de la voluntad. Por flojera o a propósito, faltas a la misa y cometes pecado mortal al no ir a la misa y pierdes la gracia de Dios. Pero la buena noticia es que Dios es misericordioso y no importa lo que hagamos, siempre vayamos a Él. Porque Él es un Padre bueno, misericordioso y nos va a perdonar. Siempre que tengamos un sincero arrepentimiento. Esta fue la explicación del pecado mortal con sus tres condiciones. La primera, materia grave. La segunda, advertencia plena o suficiente. La tercera, pleno consentimiento de la voluntad.